Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezunartea, sacerdote católico, religioso, franciscano capuchino. Vamos adelante con nuestras catequesis dentro de esta nueva serie de encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia, que nos va a aclarar este gran trayecto, este gran proyecto que es ser seguidores de Cristo. En la catequesis anterior veíamos cómo el Antiguo Testamento tiene tan estrecha relación con la vida de la Iglesia. O dicho de otra forma, con nosotros, miembros de la Iglesia. Ahora vamos a analizar algunos de los pasos fundamentales de esta historia para ver cómo se pueden reflejar o proyectar en nuestra vida. Y el primer paso es el de la creación. Este es uno de los acontecimientos de la historia humana en la Tierra sobre la que existe mayor número de tradiciones ancestrales. La mayoría de las culturas, si no todas, entre ellas algunas culturas latinoamericanas, tienen su modo de explicar la creación del mundo y del ser humano. Para nosotros, la cultura hebraica que recibimos en la Biblia es la que ha condicionado nuestro modo de pensar sobre este tema. Y tal como nos la contaron de niños, la hemos conservado durante mucho tiempo, dando un valor histórico a unas historias que la misma Biblia las cataloga como prehistóricas, es decir, como tradiciones orales. Tradiciones que nosotros, dentro del contexto bíblico y de las imágenes literarias que usa Jesús, podríamos equipararlas a parábolas. Partamos pues de que las historias de los primeros 11 capítulos del Génesis son tradiciones orales prehistóricas de la cultura hebraica que si fueran o si son sometidas a criterios de historia se resquebrajan casi totalmente. Esto nos va a servir para tener claro, ante todo, que la Biblia es una historia de salvación, contada de diversas formas y desde distintas épocas y situaciones según se va sucediendo. De la misma forma que al escuchar las parábolas del Evangelio tratamos de sacar una lección o conclusión, sin creer que estos hechos hayan sucedido tal como se cuentan, de la misma forma hemos de pensar en relación a muchos episodios del Antiguo Testamento, algunos muy pintorescos, reservando ciertamente la valoración doctrinal intacta y su referencia a la fe. Es decir, que tenemos que hacer diferencia entre forma y fondo. La forma es accidental, secundaria. El fondo es fundamental. Y eso es lo que hemos de salvar siempre. El fondo de cada una de esas historias, la enseñanza que nos da sobre Dios, sobre el mundo, sobre el ser humano, sobre la historia de salvación en conjunto. Si leemos los 2 primeros capítulos de la Biblia, en el libro del Génesis, vemos que nos narran 2 historias o formas de la creación muy diferentes. El primero, dando mucho más lugar a la creación del cosmos, el segundo centrándose en la creación del ser humano. Pero aún así, rescatando la parte referida a la creación del ser humano,
vemos que entre ambos capítulos hay diferencias muy, muy grandes. ¿Por qué estos dos relatos diferentes en torno a la creación? ¿Por qué dentro del pueblo escogido se toman tradiciones que exactamente no sabemos de dónde vienen, aunque tienen su nombre? Tenemos la tradición yavista y la tradición eloísta, la tradición sacerdotal y la tradición deuteronómica. Las más importantes son las tres primeras, yavista, eloísta, sacerdotal, de tal manera que el capítulo primero del Génesis tendría un carácter de tradición sacerdotal y el capítulo segundo tiene un carácter más considerado yavista. Estas cuatro tradiciones dan origen al Pentateuco, es decir, a los 5 primeros libros de la Biblia, que para los hebreos, actualmente los judíos, el pueblo de Israel, constituye la Torá o ley. Cada tradición tiene una mentalidad diferente, tiene una forma diferente de valorar los hechos fundamentales de la historia humana. Cómo será diferente el modo de contar un suceso en nuestra vida actual si lo cuenta un niño o un anciano, un periodista o un catequista. O un suceso de un país será diferente si lo cuenta un nativo o lo cuenta un extranjero. De la misma manera que una guerra la contará muy diferente quien pierde la guerra del modo como la cuenta quien gana la guerra. Entonces, es importante que tengamos en cuenta cómo nuestros libros bíblicos tienen un origen tan diferente. Han sido no solamente escritos por personas físicas, sino que tienen su origen en tradiciones anónimas de pueblos diferentes que luego un escritor las puso, las escribió en un documento. Bueno, no tenemos el tiempo ahora para leer los 2 capítulos primeros del Génesis, pero se lo recomiendo. Ojalá que los puedan leer personalmente o en grupo y darse cuenta, si los leen así despacio, uno después del otro, se darán cuenta de las diferencias tan grandes que hay, no solamente en el contenido, sino también en el modo de narrar los hechos. En el capítulo primero del Génesis se va narrando la creación del mundo en general, a través de 6 días, y es hasta el 6º día cuando Dios decide crear al ser humano. Por así decirlo, Dios ha estado preparando la casa, acomodando la casa para el ser humano, que es el cosmos en su totalidad, no solamente el planeta Tierra donde vivimos, sino en general el cosmos. Por eso comienza diciendo: dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Atardeció y amaneció, día primero. Y así vamos a ir viendo cómo cada día Dios, por su palabra, va dando origen a los distintos elementos que constituyen nuestro cosmos, en el cual se desarrolla la historia de la humanidad. Después de hacer la luz, comienza ya la creación de distintos elementos, como son las aguas, los vegetales, las estrellas, los peces del mar y distintos animales en la tierra, hasta que, por fin, dijo Dios: hagamos al ser humano
a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Creó Dios al ser humano. Fíjense que no aparece aquí que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, sino Dios creó al ser humano, y el ser humano lo creó macho y hembra. Y les dijo: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, mandad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Y vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció día sexto. Y comienza el capítulo segundo. De hecho, tendría que seguir el capítulo primero, pero así. Comienza el capítulo primero concluyendo esta historia y dice: concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que había hecho. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y a continuación comienza el capítulo 2, propiamente, o mejor dicho, comienza el segundo relato de la creación en el versículo 4 de este capítulo 2. Y comienza de esta manera: en el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía. Fíjense que el capítulo primero no ha hecho referencia a si había arbustos, sino a la luz. Todo era oscuridad y caos. Entonces Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Y atardeció y amaneció el día primero. Y sigue describiendo cómo estaba pues el mundo en este capítulo segundo. Y dice: pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo, a pesar de que Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Fíjense, está hablando aquí del hombre, el hombre no del ser humano, sino del hombre, como ser viviente. Y luego pues siguen otras acciones de Dios. Hizo brotar del suelo toda clase de árboles. Del Edén salía un río que regaba el jardín, y había otros ríos. De cualquier árbol del jardín podía comer el ser humano, eso es lo que Dios le había dicho, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día morirás. Todavía no aparece la mujer, solamente aquí, en el versículo 18. Dijo luego Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, mas no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada.
Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Fíjense qué diferencia. Así concluye este capítulo 2, bastante diferente de cómo ha concluido el capítulo 1. A través de este final, no solamente se pone de relieve el modo diferente como Dios da la vida al hombre y a la mujer, sino que se constituye aquí el matrimonio. Deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Se hace también referencia a eso que se llama inocencia, es decir, que el ser humano y la mujer, el ser humano, hombre y mujer, no estaban todavía sometidos a las pasiones, tenían control total de ellas y entonces estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Así ha sido entendido a través del tiempo en esta tradición judeocristiana, ¿no? Ya cuando se dé la incoherencia de la que ya hablamos anteriormente, es decir, el pecado, entonces es cuando ya se van a despertar esas pasiones. Entonces, admirable esta historia y sobre todo pues darnos cuenta de la diferencia tan grande que hay entre una y otra, ¿verdad? Porque pues a la hora de valorar estos hechos, estas narraciones, pues tenemos que tener esa mentalidad que ya he mencionado antes, de que estamos hablando de una historia de salvación. No estamos hablando de una historia de un pueblo, de una historia según datos históricos, críticos, sino de una historia espiritual en la cual se dan estas etapas fundamentales de la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, de un proceso de regeneración de la humanidad a través de un pueblo del cual nacerá el Salvador, Jesucristo, el Mesías, el hombre ejemplar, inspiración, paradigma de la humanidad, y luego la obra de esta regeneración en los misterios de la vida de Jesús. En el libro del Eclesiástico se ofrece una historia o una reflexión más bien sobre la historia de la creación de los versículos 12 al 35, una reflexión sapiencial que se habría escrito como siglo y medio antes de Jesucristo, hacia el año 175. Y comienza así: voy a hablar después de meditar, que estoy colmado como la luna llena. Escuchadme, hijos piadosos, y creced como rosa que brota junto a corrientes de agua. Como incienso derramad buen olor, abríos en flor como el lirio, exhalad perfume, cantad un cantar, bendecid al Señor por todas sus obras, engrandeced su nombre, dadle gracias por su alabanza, con los cantares de vuestros labios y con cítaras. Decid así en acción de gracias: qué hermosas son todas las obras del Señor, todas sus órdenes se ejecutan a su hora. No hay por qué decir qué es esto y esto para qué, que todo se ha de buscar a su tiempo. A su orden el agua se detiene en una masa. A una orden suya se hace todo lo que desea, y no hay quien pueda estorbar su salvación. Su bendición se ha desbordado como un río, como un diluvio ha inundado la tierra. Los bienes están desde el principio creados para los buenos, así como los males para los pecadores. La primera necesidad para la vida del hombre es el agua, el fuego, el hierro y la sal, la flor de harina, de trigo, la leche y la miel, el jugo de uva, el aceite y el vestido. Todo esto son bienes para los piadosos, mas para los pecadores se truecan en males. Y así sigue y concluye: las obras del Señor son todas buenas, a su tiempo provee a Él a toda necesidad.
No hay por qué decir esto es peor que aquello, porque todo a su tiempo es aprobado. Y ahora, con todo el corazón y la boca, cantad himnos y bendecid el nombre del Señor. Es un libro muy interesante este del libro del Eclesiástico que lo recomiendo que lo lean, y es larguito, tiene 51 capítulos. Después tenemos también unos versículos que quiero mencionar en relación a la creación, pero ya desde otro punto de vista, obviamente, que son los versículos del capítulo 8 de la carta a los romanos, donde se dice cómo el Espíritu de Dios sopla sobre el ser humano al crearlo a su imagen y semejanza. Lo va a afianzar en nosotros Dios para darnos la vida de los hijos de Dios. De manera que la creación tiene esta segunda etapa, una etapa más espiritual que encontrará su perfección en Jesucristo cuando nos comunique su Espíritu. Fíjense, versículo 14 al 17. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Entonces, a través de estas palabras, nos viene a decir San Pablo cómo la verdadera creación, el verdadero soplo definitivo de Dios sobre nosotros, lo hace a través de su Espíritu, a través de un Pentecostés en el cual Dios no nos da solamente la vida humana, sino que nos da también la vida espiritual, como hijos de Dios, a semejanza de Jesús, aunque nuestra filiación es diferente, ¿verdad? Obviamente, Jesús es Hijo de Dios como segunda persona de la Santísima Trinidad. Nosotros somos hijos de Dios, dice San Pablo, por una adopción espiritual. Somos hijos de Dios creados a su imagen y semejanza, y ahora espiritualmente somos adoptados por Él por medio de la redención de Cristo. Es una filiación diferente, mucho más sublime, de otra categoría, que nos da una serie de gracias y privilegios para poder, como dice Jesús, hacer las obras que el mismo Jesús hizo. Bueno, pues ojalá que estos relatos nos inspiren para entender esta obra admirable que Dios hace, mostrando su gloria, y cómo estos capítulos primeros de la Torá, del Pentateuco, son importantes porque traen historias muy aleccionadoras para nosotros. Para concluir, les recomiendo leer, rezar el Salmo 148, ya uno de los últimos salmos del Salterio, que lleva por título Alabanza de la creación. Alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle ángeles suyos todos, todas sus huestes alabadle. Pues que el Señor los bendiga, me dio gusto compartir con ustedes esta palabra y seguiremos, Dios mediante, la próxima semana. Paz y bien.